Bienvenido a Historia y Biografías del Cine. ¿Creíste que ya lo habías escuchado todo sobre la época de oro del cine mexicano? La verdad es que mientras más rascas, más historias incómodas aparecen. Detrás de los aplausos, las canciones inolvidables y las sonrisas perfectas, hubo vetos silenciosos, traiciones entre amigos, amores que terminaron en castigo y decisiones que marcaron carreras para siempre. Dicen que en la época de oro todo era glamour, lentejuelas y finales felices. Pero detrás de las cámaras hubo entierros macabros, amores prohibidos, vetos silenciosos y carreras destruidas por una sola decisión. Hoy reunimos 15 nombres muy distintos entre sí, presentados sin orden, porque así fue la vida para ellos. Caótica, injusta y muchas veces cruel. Algunos fueron ídolos absolutos, otros figuras secundarias que pagaron precios altísimos lejos de los reflectores. Pero todos cargaron secretos que rara vez se cuentan completos. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Escribe tu ciudad y país, para saber hasta dónde siguen vivas estas leyendas del cine de oro. La leyenda dice que Joaquín Pardavé tenía pavor a la catalepsia, y que, irónicamente, su peor pesadilla se cumplió. Años después de su muerte, tras una exhumación familiar, corrió el rumor de que el cuerpo estaba boca abajo y el ataúd arañado por dentro, como si hubiera intentado escapar desesperadamente. La historia se esparció por todo México. El hombre que nos hizo reír habría tenido el final más aterrador posible. Aunque la familia y los médicos han desmentido la versión macabra con documentos, el mito urbano fue más fuerte que la verdad. El público prefirió creer la tragedia antes que el reporte oficial. El caso de Pardavé se convirtió en la historia de terror más famosa del cine nacional, recordándonos que a veces el miedo del público es quien escribe el último guión. Irma Dorantes se casó con Pedro Infante locamente enamorada, pero ese amor le costó una guerra legal y moral. El ídolo no se había divorciado correctamente de su primera esposa, María Luisa León, lo que provocó que la Suprema Corte anulara el matrimonio con Irma días antes de la muerte de Pedro. Al fallecer el actor, Irma no solo enfrentó el dolor de perderlo, sino el desamparo legal y el dedo acusador de la sociedad que la veía como la otra. La joven actriz tuvo que luchar contra el sistema para defender a su hija y su propia dignidad en medio del luto nacional. Durante años fue marginada por sectores conservadores y por la familia oficial del cantante. Irma pagó el precio más alto por ser el amor prohibido del máximo ídolo de México, demostrando que detrás de los romances de película, la realidad estaba llena de juzgados y lágrimas. En pantalla, Capulina era la inocencia pura, pero detrás de cámaras vivió una ruptura brutal con su compadre Viruta. La separación de la dupla no fue amistosa. Hubo pleitos por dinero, falta de contratos y un resentimiento tan profundo que Viruta, en su lecho de muerte, prohibió que Capulina entrara a verlo. El rey del humor blanco cargó por décadas con la culpa y las críticas de haber abandonado a su compañero. Además, el éxito no lo blindó de la crisis. Hacia el final de su carrera, Capulina enfrentó problemas económicos severos y el olvido de las grandes televisoras que antes se peleaban por él. Terminó sus días lejos de los reflectores millonarios, confesando que el costo de su carrera fue perder a su mejor amigo. Su historia revela que en la comedia no siempre hay finales felices para los payasos. Roberto Gómez Bolaños creó un imperio con el Chavo del Ocho, pero la vecindad estaba lejos de ser una familia unida. Chespirito protagonizó pleitos legales encarnizados con Carlos Villagrán, Kiko y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, por los derechos de los personajes. Lo acusaron de monopolizar la creación, bloquearles trabajo en otros países y ejercer un poder absoluto en Televisa que asfixiaba a sus compañeros. Mientras el mundo reía con su humor blanco, él consolidaba un control férreo sobre su marca, ganando millones mientras sus coestrellas peleaban por las migajas de la autoría. Las acusaciones de soberbia y celos profesionales mancharon su legado. Su caso es el ejemplo perfecto de cómo el genio creativo y la ambición empresarial pueden destruir las amistades más entrañables de la televisión. Antes de que Pedro Infante fuera el ídolo de México, María Luisa León ya estaba ahí. Ella fue su primera esposa, la mujer que lo acompañó cuando no tenía nada. Sin embargo, cuando llegó la fama y el dinero, él se enamoró de otras mujeres y la dejó relegada a un segundo plano. La historia oficial casi la borra, convirtiéndola en la otra cuando en realidad era la esposa legítima. Cuando Pedro murió, María Luisa se convirtió en la viuda oficial con todos los derechos legales, mientras Irma Dorantes quedaba fuera. Usó su poder para vetar a Irma de la industria, cerrándole puertas y cobrándose años de humillación.
Su venganza silenciosa demostró que, detrás del mito de Pedro Infante, había mujeres reales pagando el costo de su irresponsabilidad amorosa. Columba Domínguez fue la obra maestra viva del Indio Fernández, pero ser la musa de un genio tenía un lado oscuro. Vivió bajo la sombra de los celos posesivos del director y las rivalidades feroces con otras divas como María Félix. Su belleza indígena fue exaltada en pantalla, pero su vida privada estuvo marcada por un control asfixiante y un ambiente machista que normalizaba la violencia pasional. El golpe final fue la misteriosa muerte de su hija Jacaranda, quien cayó de un edificio en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Suicidio, accidente o crimen. Columba murió sin saber la verdad completa, cargando con el dolor de una madre a la que el sistema le falló. Ella encarna la tragedia griega del cine mexicano. Belleza, arte y muerte entrelazados irremediablemente. Luis Aguilar tenía todo para ser el sucesor de Pedro Infante. Carisma, voz y porte de macho mexicano. Pero el alcohol y las malas decisiones financieras fueron apagando su estrella. Mientras en el cine seguía cantando con tequila en mano, en la vida real las deudas se acumulaban y los productores empezaron a cerrarle las puertas por su falta de disciplina y los estragos visibles en su físico. Pasó de ser el galán estelar a aceptar papeles secundarios para sobrevivir. La industria fue cruel. Exprimió su juventud y luego lo dejó caer cuando los excesos cobraron factura. La historia de Luis Aguilar es el recordatorio de que la fiesta eterna del cine de oro dejaba una resaca brutal, convirtiendo a los ídolos en hombres rotos que vivían de la nostalgia. Ana Luisa Pelufo tuvo la valentía de realizar los primeros desnudos artísticos del cine mexicano, desafiando a una sociedad hipócrita y ultraconservadora. Inmediatamente fue tachada de inmoral. La Liga de la Decencia intentó boicotear sus cintas y su nombre se convirtió en sinónimo de pecado para las buenas conciencias, aunque los cines se llenaban para verla. Ese estigma le costó caro. Directores serios dejaron de considerarla para papeles dramáticos complejos, encasillándola como la encuerada. Ella defendió siempre su profesionalismo, pero la industria la usó para vender taquilla y luego la juzgó por hacerlo. Su carrera es testimonio de la doble moral mexicana. Consumían su imagen en secreto mientras la condenaban en público. Iracema Dilián llegó de Europa con un rostro de muñeca que cautivó a los productores, logrando protagónicos inmediatos con Pedro Infante y Jorge Negrete. Sin embargo, su rápido ascenso despertó la envidia del gremio nacionalista. Las actrices mexicanas y la prensa comenzaron una campaña silenciosa de desprestigio, criticando su acento y cuestionando por qué una extranjera tenía los mejores papeles. Entre chismes de romances fallidos y un ambiente laboral cada vez más hostil, Iracema se vio orillada a irse. Su salida fue tan repentina como su llegada. Pasó de ser la estrella del momento a desaparecer del mapa. Su historia refleja la xenofobia latente en la industria de la época, donde ser bella y talentosa no bastaba si no tenías la bendición de las jerarquías locales. Antonio Espino, Clavillazo, hizo reír a millones con sus manos enormes y sus pantalones bombachos, pero sus allegados sabían que era un hombre profundamente melancólico y reservado. A diferencia de su personaje explosivo, él vivía atormentado por la inseguridad financiera. Invirtió en negocios inmobiliarios que no siempre funcionaron como esperaba, viviendo con el miedo constante a la pobreza. Con la llegada de nuevos comediantes, la televisión lo fue relegando. Ver al hombre del pura vida, rogando por espacios o trabajando en carpas humildes al final de su vida fue desgarrador. Clavillazo encarna el arquetipo del payaso triste, el hombre que se vaciaba para dar alegría a los demás, quedándose él con el silencio y la angustia del olvido. Ignacio López Tarso no solo fue un gran actor, sino un hombre que desafió los dogmas de su tiempo con Macario. La película, que hoy es un clásico, enfrentó resistencia por su trato crudo de la muerte y la pobreza, temas incómodos para el gobierno y la iglesia. López Tarso se negó a ser un galán de telenovela fácil y apostó por un cine y teatro de crítica social. Esa postura de integridad artística le cerró puertas comerciales y lo mantuvo alejado de los sueldos estratosféricos de otros colegas más complacientes. A menudo tuvo que luchar contra la censura velada que prefería actores bonitos y mudos ante la realidad nacional. Su legado es la prueba de que para ser leyenda a veces hay que decirle que no al dinero fácil. David Reynoso, la encarnación del macho bragado, sufrió un accidente real que superó cualquier ficción. Perdió un ojo. Lejos de retirarse, convirtió esa tragedia en su sello personal, usando un ojo de vidrio que le daba una mirada aún más intimidante. Pero su vida fuera del set fue igual de ruda. Se involucró en la política sindical y legislativa, terrenos peligrosos en el México del PRI hegemónico. Se rumoraba sobre sus amistades con figuras de poder cuestionables y su mano dura dentro del sindicato de actores. Reynoso borró la línea entre sus personajes violentos y su realidad política.
Su historia nos muestra cómo algunos actores del cine de oro no solo interpretaban el poder, sino que se convirtieron en parte del sistema que controlaba al país. Arturo Soto Rangel apareció en cientos de películas. Era el rostro que todos reconocían como el abuelo, el juez o el cura bondadoso. Fue pilar de la industria, pero la industria nunca le pagó como tal. Al no ser estrella, sus contratos eran por día y sin regalías. Trabajó hasta que el cuerpo no le dio más, no por amor al arte, sino por necesidad pura. Murió en condiciones económicas muy precarias, casi olvidado por los productores que se enriquecieron con las películas donde él actuó. Su caso es el más doloroso porque representa a la mayoría anónima, los obreros de la actuación que construyeron la época de oro y terminaron sin nada, mientras los aplausos se los llevaban otros. Marta Mijares vivió una de las situaciones más injustas del espectáculo: ser la voz de las estrellas que no sabían cantar. Ella grababa las canciones que luego las actrices famosas fingían interpretar en pantalla, playback. El público aplaudía a la diva de la imagen, mientras Marta permanecía en el anonimato total, cobrando una fracción de lo que generaba su talento. Fue un secreto a voces que la industria protegió para mantener la ilusión de que las estrellas eran perfectas. Marta tuvo que tragar su orgullo muchas veces al ver cómo otras recibían premios por su voz. Ella simboliza a los talentos invisibles, aquellos que fueron borrados de los créditos para no opacar el brillo artificial de las grandes figuras. Silvia Derbez, conocida por sus papeles de mujer sufrida, vivió un drama real que superó la ficción. Quedó viuda muy joven cuando su esposo, el publicista Eugenio González, murió trágicamente. Se quedó sola con 2 hijos pequeños, uno de ellos Eugenio Derbez, y sin el respaldo económico esperado. Tuvo que secarse las lágrimas y volver al set de inmediato para poner comida en la mesa. La reina de las telenovelas construyó su carrera sobre el dolor y la necesidad, trabajando jornadas extenuantes mientras criaba sola a su familia. Detrás de su sonrisa maternal en pantalla, había una mujer de acero que sobrevivió a la tragedia personal. Su vida demuestra que las madres Coraje no eran solo personajes de guión, sino la realidad de muchas actrices mexicanas. Estas 15 historias nos recuerdan que la época de oro brillaba por fuera, pero por dentro estaba llena de conflictos, miedos y decisiones que cambiaron destinos. Nada fue tan perfecto como nos lo contaron. Si este video te gustó, suscríbete al canal, dale like y compártelo con alguien que ame el cine mexicano tanto como tú. Aquí seguimos rescatando las historias que quedaron fuera del guión oficial. Cuéntame en los comentarios qué personaje te impactó más y desde dónde nos ves. Nos encontramos en el próximo video.